Continuamos con más información, esta vez con la información internacional y protestas en Turquía en contra del el régimen de Erdogan. Para hablar de esto, nuestro analista internacional Alberto Ruscoliquier, especialista en Turquía. Albert, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Efectivamente, vos sabés que aproximadamente entre el sábado 22 o 23 de marzo de este año fue encarcelado el alcalde de Estambul. El alcalde de Estambul es un hombre de 54 años, se perfila como el rival político, cada vez con una mayor presencia de muchos sectores que lo apoyan, con vistas al año 2028 para competir contra, en realidad no sería competir contra Erdogan, que es el actual presidente de Turquía, porque Erdogan en teoría, y ahora te voy a aclarar por qué, en teoría no podría competir por otro mandato adicional, porque cuando estaba Erdogan años atrás modificó la constitución de Turquía y entonces se colocó que podía ser elegido por un segundo mandato, para dos mandatos, utilizando ya una fórmula que los argentinos ya un poco conocemos. Claro. Dijo que bueno, que los dos mandatos había que considerarlos a partir de la nueva ley. Lo concreto, que Erdogan está haciendo su tercer mandato como presidente y el que la persona que tiene un apoyo muy, muy fuerte es una persona que se denomina Ekrem İmamoğlu, del Partido Revolucionario, Partido Republicano del Pueblo. A punto tal de que cuando se estaban realizando ya algunas primarias, la verdad que fue encarcelado. ¿Cuál fue el motivo por el cual Erdogan, en teoría Erdogan dice que lo que encarceló la justicia, pero en Turquía nada se mueve sin la mano de Erdogan. Lo concreto es que dicen que se lo acusó de ser terrorista, de extorsión, de fraude, y además hay un hecho curioso. Vos sabés que uno de los requisitos, entre varios, para ser presidente o candidato a la presidencia de Turquía, además de tener 40 años, uno tiene que tener un título universitario. Es algo muy, muy típico, que es algo infrecuente. Entonces, İmamoğlu tiene el título universitario, pero Erdogan dice que hubo algunos aspectos formales que no fueron cumplidos adecuadamente y le quitaron el título universitario. Lo concretamente es una maniobra política para descabezar un rival que posiblemente tenía una fuerza muy grande con vistas al año 2028. Mientras tanto, Erdogan está muy probablemente pensando una idea para modificar nuevamente la constitución de Turquía para que no exista límite en el mandato presidencial. Sabemos que İmamoğlu, hoy encarcelado, que en realidad ya encarcelaron a 1.500 opositores políticos en los últimos 10 días, que están habiendo protestas enormes en Turquía. De las 81 provincias que hay en Turquía, 55 están con unas protestas muy, pero muy fuertes, y el eslogan siempre es hasta que liberen a İmamoğlu. Lo concreto es que Turquía, que estaba teniendo una deriva, yo diría, autoritaria de Erdogan, ahora está cayendo en una autocracia, yo diría una autocracia total y absoluta. Vos sabés que el fin de Erdogan, por supuesto, tiene la fantasía de recrear ese neo-otomanismo, volver a ese sistema enorme que tenía el Imperio Otomano, que terminó con la República de Turquía en el año 1923. Pero cuando fue creada la República de Turquía, porque es importante la historia para entender el porqué, ese famoso padre de la patria, que era Kemal Atatürk, que era un militar, era una persona laica. Entonces, entre las cosas que hizo Kemal Atatürk, un año después que fue fundada la República de Turquía, que fue en el 23, en 1924 abolió el califato que venía imperando desde el Imperio Otomano. Y no solo eso, en el año 1928 el idioma turco siguió, pero se escribía con características del idioma del alfabeto árabe y cambió la grafía árabe por la grafía latina. Él quería apartarse totalmente de lo que era la religiosidad, el Islam, y acercarse más a Occidente. Y la verdad es que Turquía era un país que históricamente tiene excelentes relaciones con Occidente, es un país que está dentro de la OTAN, tiene actualmente hoy 85 millones, 86 millones de personas, es un país que tiene un ejército muy, muy poderoso, absolutamente. Pero Erdogan, que está en el poder hace 22 años, tiene una fascinación por esa ideología de los hermanos musulmanes, que fue creado en 1928 por Hassan al-Banna, que fue prohibido en Egipto. Incluso uno de los
hermanos de los que estaban en la cofradía de los hermanos musulmanes, fue el que asesinó al presidente Anwar al-Sadat en Egipto. Entonces él está haciendo loas al terrorismo de Hamas, Erdogan concretamente, dice que son mártires, dice que hay que apoyarlo. Y vos sabés que terminó el fin de semana pasado, estaba terminando el mes de ayuno de los islámicos, que es el famoso mes de Ramadán, que es el noveno mes del calendario árabe. Cuando termina el ayuno, hay una festividad que dura 3 días, que es Eid al-Fitr, que significaría fin del ayuno. Él tiene, junto con un imán que hay en Turquía, toma la palabra y llama, y lo cito textualmente, Santiago, para que no quepa ninguna duda, hace mención y ruega que Alá destruya al pueblo de Israel. Concretamente dijo exactamente esto. ¿Por qué lo hace? Porque en realidad, aparte de que lo piensa sinceramente, es una manera de tratar de unificar a través de un nacionalismo, crear un enemigo, Claro. que en este caso sería Israel, para abroquelar y desviar el tema que está teniendo con esta deriva y estos disturbios muy, muy grandes que está teniendo Erdogan. Erdogan, que la verdad que la parte económica la viene por decir de una manera, denigrando a Turquía, tiene una devaluación muy grande, una pobreza creciente, un 33% de las personas son pobres o están en riesgo de pobreza en Turquía, a pesar que tiene una economía de 1.200.000.000.000 de euros, como cifra es una cifra grande, por supuesto, Claro, pero tiene una pobreza, como te estoy diciendo. tiene menos pobreza Sí, que la Argentina, Albert. Pues vamos a conocer ahora sí, el número. sí. Te pregunto esto porque hay muchos mandatarios que se perpetúan en el poder por conflictos bélicos. Tenemos el caso del primer ministro Benjamín Netanyahu y tenemos el caso de Volodymyr Zelensky. ¿Puede Turquía entrar en algún conflicto y de esa manera también estirar un poco el mandato de Erdogan? Ya, Erdogan está en el mandato hasta el año 2028. Desde el punto de vista, salvo que haya una situación que se provoque una revuelta, que ya hubo una revuelta en Turquía en el año 2016. Él había acusado que fue finalmente abortada porque una parte de los militares hicieron la revuelta contra Erdogan. Finalmente no lo lograron. Y una de las cosas que él acusó, Erdogan, en aquel momento, había sido a Fethullah Gulen, que se denominan los gulenistas. Pero este Gulen, que había sido socio de Erdogan, ni siquiera vivía en Turquía en aquel momento, está viviendo en Estados Unidos. Entonces, él trató también de abroquelar que esto fue una situación de terrorismo y demás. Vos sabés que el tema de este famoso síndrome de Idris, que es la enfermedad por seguir en el poder, por supuesto lo tiene Erdogan, sin ninguna duda, lo tiene Putin, sin ninguna duda, y cuántos dirigentes políticos absolutamente que tienen. El problema es que hay una situación muy particular que tiene Turquía. Turquía es un país que, si bien es cierto que no tiene gran extensión territorial, aproximadamente 785.000 kilómetros cuadrados, 97% de Turquía está dentro de Asia, solamente 3%, o sea, 24.000, 25.000 kilómetros son la parte de Europa, para atacar a Israel, porque si un país de la OTAN siente una agresión, habría que ayudarlo. Entonces, lo que te quiero decir es que Erdogan, en su locura del poder y en su deriva de ese enamoramiento, de ese islamismo radicalizado o un islamismo político, provoca una situación de inestabilidad muy fuerte, a punto tal incluso, tiene una situación muy, muy fuerte dentro de Siria. ¿Por qué? Albert, ahí te perdí. Te perdí ahí la conexión. Siria actualmente. Sí, Albert, ahí perdí la Claro, conexión. que la forma más difícil. Vamos ¿Me escuchás ahora? Sí, vamos a cerrar acá y quiero que la próxima me cuentes, porque es lo interesante, lo que recién me planteabas, ¿qué pasa si Israel ataca a Turquía? Lo vemos la próxima, ¿qué va a pasar con la OTAN y qué va a pasar con la relación que tiene Estados Unidos, no? ¿Lo analizamos bien la próxima en detalle?